Participación en esta noche, yo quiero que usted me acompañe en sus Biblias al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Recibo un caluroso saludo de parte de mi amada esposa que está conectada viéndonos y mis tres hijas, Anaya, Amalia y Alana. Segunda de Reyes, capítulo 4. Me uno a las palabras también del pastor, saludando a todos los pastores que nos honran con su presencia, predicadores y ministros que están aquí. Gracias por tomar de su tiempo y estar con nosotros en este evento de este año. Segunda de Reyes, capítulo 4, y saludamos también de forma especial a los que están conectados a través de las redes. Le pedimos que usted cumpla su responsabilidad digital y comparta la transmisión para que alguien sea bendecido en esta hermosa noche. Quiero arrestar su atención al verso número 38 en adelante, Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 38 en adelante. Y de allí voy a partir y establecerlo como la plataforma a esta predicación hoy, en esta noche. ¿Usted lo tiene? Amén. Amén. Verso 38, dice la palabra del Señor: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Otra vez quiero repetir esos versículos, verso 42, en adelante. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, y el cual al varón de Dios con panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. 43, y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Yo quiero hablar con este pensamiento en mente: hay más que suficiente, hay más que suficiente. Dale la mano a alguien antes de sentarse y dile: hay más que suficiente, hay más que suficiente, hay más que suficiente. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él le volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Mis queridos hermanos, para que usted pueda entender la plataforma a esta predicación, siempre, si usted me ha conocido, me encanta compartir ilustraciones, anécdotas, historias, como para establecer un buen fundamento al tema o al pensamiento que queremos considerar. Y para eso encontré una historia acerca de un hombre que posiblemente es muy conocido dentro de aquellos que conocen las historias de la guerra. Un hombre llamado Napoleón Bonaparte. ¿Alguien conoce a Napoleón? Napoleón Bonaparte, mis queridos, es ampliamente considerado como uno de los mayores generales militares en la historia. De acuerdo a la historia y la vida de él, fue, de acuerdo a su historia, un estadista francés que se hizo famoso como comandante de artillería durante la Revolución Francesa. Sin embargo, hay una historia de él que no se cuenta con mucha frecuencia, porque dicha historia no le honra a él, no le atribuye fama a este reconocimiento de ser un comandante militar excepcional. Conocemos las grandezas de él, pero
pero esta historia que encontré y descubrí no se narra ni se cuenta con mucha frecuencia, porque esta historia no le atribuye honra a la fama de este hombre. La historia dice de esta manera que el ejército masivo de Bonaparte se estaba preparando para atacar a una ciudad que se llamaba Feldkirch. Y los ciudadanos de esta ciudad Feldkirch, que era una ciudad pequeña en Austria, no sabían qué hacer, pastora, no sabían qué hacer. Habían visto a los soldados franceses, estaban en las alturas de los montes y en las fronteras de la misma ciudad, y ellos dijeron: vamos a convocar un consejo apresuradamente para ellos decidir qué vamos a hacer. Hemos de tratar de defendernos o vamos a exhibir la bandera blanca de rendimiento y entregarnos a estos enemigos. Dice la historia que sucede que el día de la reunión también era domingo, y ese domingo era el domingo de la Pascua. No lo pierda, por favor. Ellos estaban siendo situados, saqueados, rodeados por enemigos, y cuando deciden hacer un consejo, una convocatoria, resulta que el día de la invasión era un domingo, y ese domingo era el domingo de Pascua. La gente se habían reunido dentro de dicha iglesia para poder tener esta convocatoria o este consejo para decidir qué han de hacer frente a esta amenaza. La historia dice que después que los ancianos habían hablado, después que algunos líderes habían comentado, se levantó un pastor en medio de la convocación, y cuando él se levantó comenzó a expresar estas palabras. Dijo el pastor: amigos, hemos contado con nuestra propia fuerza y aparentemente nuestra fuerza nos ha fallado, pero como este es el día de la resurrección de nuestro Señor, toquemos las campanas de la iglesia y tengamos nuestro servicio como de costumbre, y dejemos este asunto en las manos de Dios, porque solo conocemos nuestra debilidad y no hemos conocido el poder de Dios para defendernos. La historia dice que el consejo que se convocó aceptó el plan del pastor, y comenzaron a sonar las campanas de la iglesia, y comenzaron ellos a celebrar su servicio de domingo. Pues dice la historia, mis queridos hermanos, que el enemigo, el ejército francés, al escuchar el repentino sonido de las campanas, llegaron a la conclusión que el ejército austriaco había llegado por la noche para defender a esa ciudad, y antes de que el culto de adoración se hubiera acabado, ellos rompieron su campamento y comenzaron a retirarse. Usted no lo escuchó. Ellos en su consejo dijeron: vamos a adorar al Señor, vamos a sonar nuestras campanas y vamos a poner este asunto en las manos del Señor. Y la historia dice que antes que el culto se acabara, ya el enemigo había desaparecido. Y yo vine a hablar con alguien hoy para que usted entendiera que cuando usted y yo comenzamos a confiar en la suficiencia de Dios, cuando usted y yo comenzamos a aferrarnos a de que Dios puede cuando yo no puedo, cada vez que nos entregamos al Señor, por más triste que se vea la situación, por más cruel que se vea la condición, por más grande que se vea la adversidad, mientras usted y yo confiemos en el Señor, mientras usted y yo sigamos adorando, buscando y obedeciendo al Señor, Dios se encargará de hacer que todo lo que era en nuestra contra se tenga que retirar de frente de ti. Yo no vine a predicarle a todo el mundo en esta noche, pero vine a encontrar a por lo menos 55 de ustedes que durante estos 3 semanas
has tenido la lucha más grande de tu vida, pero Dios trajo a este blanco desde Chicago a dejarle saber a alguien: suena tu campana y abre tu boca, porque antes de que esto se termine, Dios va a hacer que todo se empaque y que vaya corriendo. La Biblia lo promete así, que el que se levanta en contra de ti no se da de cuenta que se levanta en contra del Dios que te escogió. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 tendrán que salir huyendo. Mis queridos hermanos, cuando nosotros comenzamos a depender en la suficiencia de Dios, aún las situaciones improbables, aún los momentos más difíciles, aún los retos que la iglesia enfrenta en este tiempo, Dios nos ayudará en su poder a poder ver el otro lado de esta situación, el otro lado de esta adversidad, y cantar un himno de victoria. Cuando comenzamos a escudriñar las escrituras, vemos como la palabra de Dios quiere marcar y hacer hincapié en nuestra vida de la suficiencia que hay en Dios para encontrarnos en el punto de nuestra necesidad. O sea, en Dios la Biblia nos enseña que está toda la fuerza, está todo el poder para encontrarnos en el punto de nuestra necesidad. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues os suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Él no dijo: mi Dios os suplirá algunas cosas. Él no dijo que si oramos Él posiblemente te dará lo que tú quieras. Él dijo: cuando miro a Dios, Dios tiene la suficiencia para darme todo lo que me hace falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Dios está el poder para sanar las cosas que en nuestra vida o en nuestra nueva normalidad hemos decidido a intentar salvar o solucionarlo nosotros mismos. Usted no sabe cuántas veces nosotros nos hemos metido en problemas y luego le culpamos a Dios por el problema en la que nosotros mismos nos hemos metido. Algunas veces nosotros, al mirar nuestros recursos, nuestra preparación, pensamos que podemos salvar o solucionar los problemas frente a nosotros, pero la verdad del caso es que solamente Dios es el que tiene el poder para sanar, para libertar, para llegar a la necesidad. Y cuando nos enfrentamos con retos y con poco, Él es el único que tiene el poder para ayudarnos a ver más de suficiente, más allá de nuestras opiniones personales. Tenemos que comprender que nuestro Dios es suficiente. Alguien grite: suficiente. Nuestro Dios es suficiente y que no necesitamos nada más porque su poder es suficiente. No hay nada que tú puedas hacer que le pueda quitar poder a Dios, y no hay nada que tú puedas hacer que le pueda agregar más poder a Dios. Él es poder, Él es suficiente en Él mismo. Lo que a ti te limita, a Él no te limita. Lo que a ti te hace sentir impotente, a Él no le hace sentir impotente. Lo que a ti te obstaculiza, a Dios no le obstaculiza, porque Dios tiene todo el poder. Él no necesita nada más, porque su poder es suficiente para proveer aquellas cosas que nos hace falta. Su poder es suficiente para sanar las torpezas o los
tropiezos que hemos tomado en nuestro camino. Sea honesto por un segundo. Torpezas y tropiezos que nosotros hemos tomado, empujado por nuestras necesidades o empujado por momentos de tensión que a veces pasamos en la vida. La realidad es esta: no importa lo que hayamos pasado o lo que estamos pasando ahora mismo, nuestro Dios es suficiente para llegar a nosotros y poner en la mesa todo lo que necesitamos. Hay que aprender, mi querida iglesia, hay que aprender, saber cómo acudir a Dios. Hay que saber cómo decirle nuestras necesidades. Hay que aprender cómo ser transparentes con Dios. Hay que aprender, como dice Hebreo, de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hay que aprender a saber cómo correr a Él antes de correr a ellos. Hay que saber cómo hablar con Él antes de postearlo allá. Hay que saber cómo desahogarnos con Dios antes de desahogarnos con otros. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Cuando miramos la historia, el pasaje frente a nosotros, encontramos el problema que tenía el pueblo de Dios. El problema que tenía el pueblo de Dios es que ellos no creían en la suficiencia de Dios para sus vidas. Ellos no miraban al Señor y decían: Señor, tú eres suficiente. Sino que cuando miraban al Señor decían: tiene que haber algo más. La historia nos enseña que ellos hasta miraron a las otras naciones y dijeron: nosotros queremos ser como ellos. Nosotros no queremos a un Dios que no podemos ver. Queremos a un líder, a un rey que nosotros podamos escoger, que podamos gobernar, que pueda hablar con nosotros. Y tengo que hacer, Oliver, un paréntesis y decir que lo peor que Dios puede hacernos es darnos lo que nosotros le hemos pedido. Yo sé que usted no va a ser honesto allí, pero déjame decirlo otra vez. Algunas veces lo peor que Dios puede hacer es darte lo que tú le pidiste, porque algunas veces lo que tú le estás pidiendo a Dios no es lo que Dios tiene preparado para ti. Algunas veces lo que tú le andas pidiendo al Señor no se compara con lo mejor que Dios tiene esperándote a ti. Y algunas veces, para que tú aprendas que no hay nada mayor que Dios, que no hay nada que te pueda satisfacer como Dios, que no hay nada que es suficiente menos Dios. Dios te da lo que tú le has pedido. Pregúntale al pueblo de Dios al considerar lo que se llama los libros de la historia, los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas. Ellos tratan con los fracasos de la realeza. Cuando comenzamos a leer estos libros, los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, relatan cómo es que Dios estableció la realeza de tal manera que los reyes fueron diseñados para ser la extensión de su realeza, pero ellos no sabían cómo imitar al Señor. Dios quería que, aunque el pueblo había escogido a estos hombres, que el diseño de la realeza en la tierra pareciera como el diseño de la realeza en el cielo. Dios quería que la realeza en el cielo fuera revelada a través de la realeza en la tierra. Sin embargo, con pocas excepciones, los reyes de Israel y más adelante Judá no lograron acercarse a este ideal de Dios. No lograron caminar bajo el diseño de Dios. Y al leer estos libros de las historias, estos libros describen este camino de fracaso en las historias de un rey detrás
de otro rey. Salomón había demostrado sabiduría y justicia cuando Dios lo llamó y le bendijo, pero sus fracasos llevaron a la división el reino que Dios le había dado. Luego el libro comienza la letania de fracasos, particularmente evidente en el reino del norte en Israel, mostrado principalmente por su forma de apartarse de Dios y volverse tras los ídolos a medida que los reyes iban empeorándose. Dios iba tratando con ellos. Los reyes empeorándose y Dios tratando con ellos. Y cuando los reyes no pudieron idear el diseño de Dios, Dios levanta a gente llamado profetas. Cuando los reyes no iban de acuerdo a lo que Dios quería, cuando los reyes iban empeorándose, Dios comenzó a mostrar su realeza a través de profetas en lugar de los reyes. Y esto fue particularmente cierto en el ministerio de Elías y el ministerio de Eliseo, a quien Dios había levantado con el propósito de llegar a las necesidades naturales del pueblo, pero también a las necesidades espirituales del pueblo. Al lugar, mis queridos, donde hemos llegado en Segunda de Reyes, ya la transición, Oliver, había sucedido. Ya se había hecho la transición de Elías, el ardiente profeta reconocido del monte Carmelo, y se había pasado el manto a Eliseo. Eliseo no era como Elías. Eliseo, de acuerdo a su historia, era un poco más tranquilo, era un poco más silencioso que su predecesor. Pero aunque Eliseo no era como Elías, Eliseo tenía más unción que Elías. Aunque Eliseo no era tan fogoso como Elías, Eliseo había recibido una doble porción de la unción. Alguien que conoce a Eliseo, Eliseo había pedido una doble porción del Espíritu que estaba sobre Elías. Y tengo que hacer un paréntesis allí, porque en este tiempo en la que nos encontramos viviendo, Dios está regalando, Dios está trayendo transición de los mantos de ministerios en este lugar. Y los ministerios, Oliver, que hoy en día se están levantando para la iglesia del futuro, no se parece a los ministerios de los tiempos de antes. No tienen el mismo paradigma ni los mismos pensamientos, pero portan un poder que es superior al poder que Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que la gloria postrera sería mayor que la primera. Yo le doy gracias a Dios por las cosas que Dios hizo en el tiempo del ministerio de los que me precedieron, pero yo estoy anticipando que los ministerios que se han de levantar en este tiempo, los jóvenes que Dios estará levantando en este tiempo, se levantarán con más poder, con más unción, con más creatividad, con más influencia, con más alcance. No se vistarán como se vestía Elías, pero tendrán más poder que el que tenía Elías. Sacude a alguien que está cerca de ti y dile: mantos están cayendo, mantos están cayendo. Este es el tiempo en el que Dios está levantando a los Eliseos. Eliseo no parecía nada como Elías, pero Eliseo tenía doble unción que Elías. Él no era tan ardiente, no era tan fogoso, no era tan carismático como lo era Elías,
pero él tenía doble poder. Él vivió doble del tiempo. Él hizo doble los milagros. Él alcanzó doble de las ciudades. Y yo le creo al Señor que en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, viene un tiempo de doble alcance para la iglesia de Jesucristo. Que aquellos que nuestros antepasados no lograron, aquella gente que nuestros antepasados no alcanzaron, Dios está levantando a un pueblo con una unción de alcance para todos. Al escudriñar la historia, al escudriñar la vida del profeta Eliseo, descubrimos que a diferencia de su mentor Elías, Eliseo no era un profeta solitario. Cuando estudiamos a la vida de Elías, normalmente encontrábamos a Elías en un lugar apartado. Estaba en una cueva apartado, estaba cerca del arroyo apartado. Dios lo mandó a una viuda solo para sustentarlo. Pero cuando Dios comenzó a levantar a Eliseo, Eliseo no era un profeta solitario. Eliseo era un profeta comunitario. Lo voy a decir otra vez. Elías era un profeta solitario, pero cuando Dios comienza a levantar a Eliseo, Eliseo no era un hombre solitario. Cada vez que miramos a la vida de Eliseo, lo vemos constantemente en la compañía de personas. Él está en la compañía de profetas, está en la compañía de personas de ciudad. Siempre lo vemos entrando y saliendo de ciudades como Samaria, Gilgal, Sunem, Dotán. Cuando regresas al capítulo número 3, vemos al profeta Eliseo que está participando de asuntos militares y políticos en su época. En palabras sencillas, Eliseo entendía que la unción que Dios le había dado a él no era para ser usado dentro de las paredes de la iglesia. Él sabía que la unción que Dios le había dado a él era para servir a su comunidad. Y ojalá que la iglesia de hoy entendiera que Dios no te ungió simplemente para que cantaras en un púlpito, en un público y en una plataforma. Dios te ha ungido para llevar ese talento e invadir el mundo de la música y dejarles saber a ellos que hay una esperanza, que hay un mensaje de fe. Dios no te ungió con esa creatividad para que te sientes en una banca a decir no sé qué hago con este talento. Dios te ungió con eso para ir a las ciudades de negocios y de empresa y dejar que la unción de Dios tuyo fluya en esos lugares. Yo me uno a las palabras del pastor quien oró a decir: Dios levanta a gente ungido, pero no para que sean pastores. Úngelo para que sean abogados. No solamente levante a predicadores, levante a psicólogos, a doctores, a maestros, gente que entiendan su educación, pero también que entiendan asunción, que miren a su cliente y que le diga: esta medicina no te funciona, pero esta oración que te voy a hacer. Habrá alguien en este lugar que diga: Señor, unge a mi hijo para que él vaya y predique en los deportes. Unge a mi hija para que ella viaje al mundo. Si yo nunca tengo a mis hijas predicando en una plataforma, yo quiero que donde quiera que Dios los lleve, que su vida también sirva a la comunidad. Por mucho tiempo nos habían enseñado que la unción, el ministerio era para aquí, era para ministrar en otras iglesias y en convenciones y en campamentos. Pero Eliseo nunca estaba en un tabernáculo.
Gracias, se me fue como una ola, mucha gente, Oliver, se fueron. Porque nosotros en nuestro tiempo, nosotros equivalemos la palabra ministerio a micrófono. El problema de ahora es que pensamos que ministerio es micrófono y que predicar equivale a plataforma. Pero yo estoy orando que el Señor no levante a otro predicador, que no levante a otro pastor. Yo estoy orando que el Señor levante gente que diga: me den una plataforma o no, yo voy a estar en las calles predicándole de que Cristo ve. Es más, yo no necesito un micrófono, yo me paro a gritarle a los cuatro: ¿dónde está la iglesia que entienda? Dios no me ungió para llenar espacios, ni bancas, ni ocupar oxígeno. Dios me llamó a bajar por la avenida del Onio, a bajar por la McGraw, a ir a los puntos de droga y decirle de un Cristo que salva, que vive y que viene. Eliseo entendía algo. Eliseo entendía algo que la iglesia primitiva entendió, pero que la iglesia de hoy día perdió. Y es que donde quiera que yo estoy, Dios y la iglesia está. No. Ven acá, no se me vaya. Eliseo entendió algo, que no importa donde yo estoy. Yo puedo estar en la calle Lonio, en este edificio muy hermoso, pero también puedo estar en un vecindario completamente destruido. Pero cuando yo pise ese lugar, la iglesia y Dios llegó conmigo también. La iglesia es tanto una entidad espiritual como una entidad física. ¿Sabe por qué? Porque debido a que Dios habita en ti, donde quiera que tú vas a llevar el plan de Dios, Dios y la iglesia llega contigo. Sí, yo entiendo que en este tiempo en la que vivimos, el lugar donde la gente se reúne, donde los santos se reúnen para comunión, se llama una iglesia. Yo sé que el lugar se llama una iglesia, pero si todos nosotros no fuéramos, esto no sería una iglesia, esto sería un edificio. Porque iglesia no es la ubicación, iglesia son la gente llena del poder y del amor y de la gracia de Dios que se reúnen en ese lugar. Por eso Eliseo nunca se quedaba en un lugar. Eliseo decía: donde quiera que yo voy, Dios está allí conmigo. El reino de Dios está allí conmigo. Los cielos están allí conmigo. Donde que él decía: yo no necesito estar en el tabernáculo, yo no necesito estar en la compañía de profetas, yo no necesito estar en un lugar que ha sido consagrado o presentado al Señor, porque donde quiera que yo voy, donde quiera que yo entre, cualquier lugar que yo pise, allí llegó Dios conmigo también. Yo tengo que hacer un paréntesis y predicarle a alguien que todavía no lo entendió. Si usted no lo escuchó, déjame decírtelo en español: donde quiera que tú llega Dios y la iglesia también. Eso quiere decir que el lugar donde tú trabajas, que solamente lo mirabas como un lugar para pagar tus biles y recibir un salario, esa mentalidad se te tiene que cambiar, porque ya no es una oficina de donde tú trabajas, ahora es un reino de donde Dios gobierna. Esa escuela donde tú estudias no es el lugar donde vas por el código postal en la que vives, es el lugar donde Dios te plantó para hacer luz y sal de la tierra en ese lugar. Porque donde quiera que yo voy, llega Dios y la iglesia también. Por eso vemos en este capítulo 4, cuando miramos este capítulo 4, vemos
Vemos a Eliseo en su elemento. Cuando miramos este capítulo 4, vemos, Pastor Oliver, a Eliseo en su elemento. Lo vemos en su lugar. Lo encontramos en el lugar que siempre quería estar. Lo encontramos entre la compañía de personas. Cuando tú comienzas a leer el capítulo 4, comienza con él llegando a una ciudad para ayudar a una viuda, y la viuda era esposa de uno de los hijos de los profeta. O sea, él tenía familiares que estaban cerca de él, tenía personas conectados a él, y él siempre llegaba a ellos para ver si ellos estaban bien. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de ser movida a compasión y no solamente movido por pena. Sí, siempre vemos los comerciales de personas, de vecindarios, de lugares, y decimos: ay, bendito Dios. Y Dios dice: no, yo no quiero que tú sientas pena, porque la pena no produce nada, pero la compasión te mueve a ministrar a la necesidad y de llegar a suplir a aquella necesidad. La pena es el vocabulario de gente que cuando ven a alguien en una situación dice: déjanos orar. Pero la compasión dice: cuando te encuentro en una situación, déjame aportar. Ve, hay una diferencia grande allí. La iglesia primitiva, cuando escuchaban que alguien tenía alguna pérdida o que le hacía falta algo a alguien, ellos vendían sus propiedades para suplir a la necesidad de otras personas. Dios está buscando una iglesia así como Eliseo, como la iglesia primitiva, que se mueva a la gente antes de que tú me digas lo que Dios quiere hacer conmigo. Dime qué es lo que Dios puede hacer por mí, porque para poder llegar a la necesidad espiritual, Dios a veces tiene que tratar con la necesidad emocional. Eliseo llega a ella con una pérdida físico, emocional y financiero. Y el profeta se mueve a decir: ¿qué tienes en tu casa? Poco de aceite, eso es lo único que tengo. Pues pídele a todos los que están en este vecindario, y vas a ver cómo a puertas cerradas, mientras tengas frascos, tendrás aceite. Mientras tengas vasos, no dejará de fluir el aceite. Y esa es una representación de la iglesia, que mientras sigamos trayéndole al Señor vasos de allá afuera aquí adentro, el aceite no va a dejar de fluir. Mientras tú sigas trayendo almas y vidas que necesitan del Señor, el aceite va a continuar a fluir en este lugar. Y si eso no era suficiente, seguido a esa historia, Dios mueve a Eliseo a Sunem, donde había una mujer prestigiosa que le había creado una casa, y ella no tenía prole, no tenía hijo, no tenía heredero. Y Dios le profetiza a ella por palabras de Eliseo que de aquí a un año ella iba a abrazar una criatura. Ella decía: por favor, no hagas de burla a tu sierva. Eso nos indica que ella había intentado, pero no ha podido quedar embarazada. Pero por palabra de Dios, a pesar de la incredulidad de ella, José, todavía ella concibió. No me escucharon, Oliver. Ella miró al profeta y dijo: no hagas de burla a tu sierva. Y a pesar de su incredulidad, el próximo verso dice: y al año siguiente concibió como el profeta había dicho. Yo sé que en muchas de nuestras iglesias y en muchos de nuestros círculos de fe nos dicen que tienes que hacer algunas cosas por la fe, porque Dios trabaja con la fe. Pero Dios es tan poderoso que Él no necesita tu fe algunas veces para hacer lo que Él dijo que Él iba a hacer. Esta mujer no creía que sería posible
Y aún en medio de su incredulidad, Dios todavía abrió su vientre y le entregó a aquella criatura. Hago la pausa porque bajo el sonido de mi voz hay por lo menos 37 de ustedes a quien tú pensabas que Dios se había olvidado de ti. Hoy Dios me trajo a decirte, aún independientemente de usted creerlo o no creerlo, lo que yo hablé sobre de ti lo voy a llevar al cumplimiento. Yo sé que ahora mismo no parece como nada, no parece como sucederá, pero cuando yo he hablado algo sobre ti, no importa lo que la gente alrededor diga. Es más, tú ni siquiera tienes que estar de acuerdo conmigo, pero cuando a Dios le da el santo antojo de hacer algo, Él no tiene que consultar con nadie, Él no lo tiene que llevar a votación. Él dice, yo juro por mí mismo que yo lo voy a llevar al cumplimiento. Sacude a alguien por segunda vez que me están dando ganas de predicar y dile, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ahora sacude a otra persona y dile, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo creas, si Él dijo que Él iba a sanar, aunque no lo creas, prepárate por la sanidad. Él dijo que iba a salvar, y aunque no lo creas, prepárate para ver la sanidad. Él dijo que iba a proveer y no parece como eso, pero prepárate, porque Dios todavía lo va a hacer. Alguien bajo el sonido de mi voz, atrévete a creer que si Dios lo habló, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que dijo. Y llegamos a la parte que hemos leído. La historia dice que había una grande hambre en la tierra. La hambruna mencionada en esta historia es posible, opinan los eruditos comentaristas, opinan que puede ser la hambruna de 7 años de la que había sido profetizado. La historia nos enseña que había hambre por todas partes. Había hambre por pan, pero no hambre por Dios. Había hambre por comida, pero no hambre por conocimiento. Porque aunque había hambre físico alrededor, aunque no había nada para darle de comer a los que estaban alrededor, la historia dice que todos los días la compañía de profetas, los hijos de los profetas, se sentaban a los pies de él, como cuando Pablo se sentó a los pies de Gamaliel, o Jesús como un niño a los pies de los estudiosos. Asimismo, los profetas y sus hijos se sentaban a los pies de Eliseo, porque ellos sabían, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de los labios del Señor. Ellos sabían, no hay pan físico, pero hay pan espiritual. Y aunque no tengo pan físico, David dijo, susténteme todos los días con tu palabra y viviré. Yo creo que aquí bajo el sonido de mi voz hay alguien que conoce lo que es estar en un estado o en un momento donde no tienes nada físico para proveer ni para dar, pero como quiera te has aferrado a la esperanza de que Dios todavía ha hablado algo sobre de ti. No había pan en medio de ellos, había hambre en medio de ellos, pero todavía perseguían al Señor. Todavía había conocimiento por conocer al Señor. Y mis queridos hermanos, en este último
último tiempo en que nos encontramos viviendo, Dios está despertando el hambre por conocerlo más a Él. Yo sé que alrededor de ti hay algunas personas que han ido indiferentes. Hay algunas personas que no llegan ya a los servicios. Yo sé que tú conoces 2, 3, 5, 7 personas que han dejado de venir a la casa del Señor porque la vida se ha puesto difícil, porque la pandemia ha sido mucho para ellos. Pero a pesar de esto, yo estoy viendo en este tiempo cómo Dios está levantando a un pueblo y una generación de gente. Hay jóvenes, mis queridos pastores, que en este tiempo se están levantando, porque aunque no hay mucho alrededor, todavía hay un conocimiento por las cosas de Dios. Hay un hambre que se está levantando por conocer lo real y lo verdadero. Hay un hambre de poder conocer la presencia y la esencia del Señor. Había hambre por pan, pero no había hambre por Dios. Había hambre por comida, pero no había hambre por conocimiento, porque ellos todos los días estaban frente a Eliseo. Y me fascina algo de esta historia, porque esta historia nos dice en el verso 38 que Eliseo volvió a Gilgal. Eso es importante, porque la historia dice que cuando se desató un hambre grande en la tierra, Eliseo volvió a Gilgal. Lo digo una vez más: cuando había una hambre grande en la tierra, Eliseo volvió a Gilgal. Mis queridos, si usted ha estudiado la Biblia, entenderás que Gilgal es mencionado un sinnúmero de veces. Es más, para serle más honestos y concretos, en la Biblia por lo menos 39 veces la palabra Gilgal aparece. Gilgal es mencionado en distintos lugares de la Biblia, pero especialmente en el libro de Josué, porque en el libro de Josué Gilgal fue el primer campamento de Israel después que habían cruzado el Jordán. Fue allí donde Dios levantó a Josué para que Josué restaurara el rito hebreo de la circuncisión. Fue allí en Gilgal donde Dios renovó su pacto con Israel, y fue allí al cruzar el Jordán y acamparse en Gilgal que Dios ordenó a Josué a que levantara un altar recordatorio en ese lugar. Usted no lo vio, ven acá. En Gilgal fue donde Dios restauró su pacto, pero que también se levantó un altar conmemorativo. ¿Para qué? Para que cuando los hijos de sus hijos pasaran por el Jordán y vieran ese altar y preguntaran qué significa eso, podrá Josué y todos los ancianos decir: eso fue el día donde el Señor nos sacó de Egipto, nos trajo por el desierto, nos pasó por el mar en seco, y este Jordán que nos amenazó, también Él lo abrió y cruzamos ese lugar. O sea que Gilgal representaba no solo restauración, Gilgal representaba recuerdos. ¿Por qué? Porque para cada nueva adversidad hay una victoria pasada a la cual tú te puedes refugiar. Lo repito: para cada nueva adversidad
adversidad, hay un Gilgal a donde tú puedes volver para recordarte de todas las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Por cuarta vez toca a alguien y dile: vuelve a tu Gilgal, vuelve. No, ese fue el vecino equivocado. Toca a otra persona y dile: vuelve a Gilgal. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas con un nuevo desafío, hay un Gilgal a donde tú puedes volver y decir: si Dios lo hizo una vez, Él lo puede volver a hacer. Si Él sanó este hambre no es nada, porque si Dios proveyó una vez, lo puede volver a hacer otra vez. Mi amor, perder el trabajo no me acobarda. ¿Por qué? Porque si Dios proveyó una vez, Él lo puede volver a hacer. Esta enfermedad no me atemoriza. ¿Por qué? Porque si Dios sanó una vez, Él puede volver a sanar. O toca a alguien por quinta y última vez y dile: vuelve a Gilgal. ¿Por qué? Porque para cada nuevo enemigo, para cada nueva etapa, para cada nueva adversidad, hay una victoria pasada de la cual te puedes refugiar. Por eso David decía: bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Hay veces donde las adversidades y los retos y los desafíos tratan de intimidarnos, pero cuando comienzo a recordarme de todas las cosas que Dios ya ha hecho, miro a la adversidad frente a mí y digo: gloria sea al Señor, que si Él hizo grandezas una vez, Él lo volverá a hacer otra vez. Eliseo, en medio de este hambre, volvió a su Gilgal. Y hoy yo vine a hablarle a una iglesia, a dejarte saber que cada vez que la adversidad te quiere sacudir, vuelve a tu Gilgal, vuelve al lugar donde hiciste un pacto con Dios, vuelve al lugar donde tú le dijiste al Señor: jamás me olvidaré de las grandezas que has hecho conmigo. Cuando se levantan contra ti nuevos retos y desafíos, aférrate en la verdad de que Dios está contigo, y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te va a tocar. Debido a esta hambruna, estos jóvenes seminaristas, estos jóvenes del estudio profético, estos jóvenes en el campo teológico de Eliseo, estaban frente a su maestro esperando recibir instrucción, pero parece, Oliver, que tenían cara de hambrientos. Nosotros que hemos tenido hijos sabemos cómo esa cara se parece. Pastor Carlos, ¿dónde aparece eso? Porque la historia dice que mientras él les enseñaba a ellos, algo él vio en ellos que les dijo a ellos: vamos a cocinar. Vamos a preparar un guiso, vamos a preparar un potaje, dice tu Biblia. Y alguien, porque Eliseo, oiga, se preocupaba no solo por sus necesidades espirituales, sino que él también proveía a sus necesidades físicos. Él ordenó a su sirviente a que comenzara a buscar todas las cosas, que consiguiera una olla grande y que comenzaran ellos a hacer un guiso, un potaje. Pero la historia dice que la petición del profeta y la actuación del sirviente no cayeron en sí, que lo que el profeta le había pedido y lo que el sirviente comenzó a hacer no iba en el mismo lugar. O sea, que los esfuerzos de su criado
pecado. Los esfuerzos de los hijos de los profetas quedó corto a la petición del profeta, porque la historia dice que al recolectar ellos hierbas para el guiso y vegetales para el potaje, y a ellos ir y buscar qué había en su alrededor, la historia dice que alguien descubrió una enredadera silvestre, y ellos, usando su túnica como para formar una bolsa grande, trajo algunas calabazas y comenzó a colocarlas dentro del guiso. No, notamos una cosa, la intención de ellos era bueno, pero ellos no recibieron los resultados correctos. La intención, Oliver, de ellos era correcto, de conseguir cosas para cocerlo y ellos comer para alimentarse. Pero aunque la intención era buena, la ejecutación estaba equivocada. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con personas que tienen buenas intenciones pero están mal dirigidos. Tienes que tener cuidado con personas que tienen buenas intenciones pero tienen mala ejecutación, porque algunas veces los resultados terminan siendo malos. La intención de muchos hermanos alrededor de ti puede ser buena en cuanto a algunas opiniones o doctrinas o palabras que tienen que ver con la Biblia o con Dios, pero si no es lo que Dios te ha pedido, si no es lo que Dios te ha dicho a ti, no apruebe esos resultados ni esas intenciones, porque puede terminar siendo letales. Si no es lo que Dios te dijo, no puedes colocarlo al potaje de tu vida. Si no es lo que el Señor te mandó hacer, no debes de colocarlo en tu empresa. Si no es lo que Dios pidió de ti, no puede caer dentro del llamado de Dios para ti, porque tendrás malos resultados aún con buenas intenciones. Los comentaristas dicen que las calabazas silvestres probablemente eran calabazas conocidas como coliquinitas. Estas calabazas, otra vez conocida como pepinos silvestres, era una vid que crecía junto al Mar Muerto. Y estas calabazas, cuando se abría la pulpa de las calabazas, se secaba rápidamente y formaba un polvo que en esa parte del mundo todavía se come como medicina catártica. Tiene un sabor muy amargo y si se ingiere en cantidad suficiente induce cólico y puede ser fatal. La historia dice que fueron estas calabazas que colocaron dentro de aquella olla y sin darse de cuenta no sabía que era muerte. No fue hasta que ellos comenzaron a comer del guiso que descubrieron que había muerte en la olla. Alguien gritó: hay muerte en la olla. Mis queridos hermanos, usted posiblemente no va a ser honesto, pero ¿qué sucede cuando la mesa que debe de ser de bendición termina siendo el lazo que quiere matarte? ¿Qué pasa cuando la mesa que suele a volverse lazo, usted pensaba que iba a ser de bendición? Muchas veces el lugar que Dios quería usar para bendecirnos, algunas veces se convierte en el plato de muerte que pensamos que estamos comiendo. Usted posiblemente no va a ser honesto, pero tengo que hacerte la pregunta: ¿qué haces cuando el amigo se convierte en enemigo? ¿Qué haces cuando el negocio próspero se convierte en el negocio abajo? ¿Qué pasa cuando el matrimonio bendecido comienza a ser la pesadilla de tu vida? ¿Qué pasa cuando el plato que ha sido servido no es dulce, no es nutritivo,
nutriente, sino que cuando lo comes, dice, hay muerte en el plato. La historia dice que cuando comenzaron a comer, dijeron, varón, hay muerte en la olla. Y ahora Eliseo se sentía responsable por ayudarlos, porque él era quien les había mandado a cocinar el potaje. Él era el que había mandado a estos hombres a que reunieran los ingredientes para el potaje. Y hasta donde nosotros sabemos, en el jardín, en el Edén, no habían plantas venenosas. Yes. Cuando Dios creó el huerto en el Edén, no había plantas venenosas. Dios no había puesto plantas venenosas en el huerto del jardín, pero los efectos de la maldición que el Señor pronunció sobre Adán por su pecado y sobre Eva por su pecado, y también la tierra por su pecado, Él dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y por causa de ello comenzó a producirse espinos y cardos. No había originado en Dios, pero aparecieron estas cosas. Y entre lo que ellos comenzaban a ir y a poner, alguien había colocado muerte dentro de la olla. Pero ¿sabe lo que es fascinante de la historia? Voy llegando a la conclusión que el profeta le dice a ellos, traerme harina. Eso es lo que dice la historia. La historia dice que cuando descubrieron muerte en la olla, él gritó, traer harina. Y cuando le trajeron la harina, él la esparció encima de la olla. Y entonces dijo, dale de comer a la gente. Y ya no hubo más muerte en la olla. Ahora, mis queridos hermanos, no hay nada mágico, no hay nada sorprendente, no hay propiedades mágicos en la harina. Es más, la harina, si se ingiere solo, te puede llevar al hospital. Si usted come harina así crudo, puede terminar hasta muerto. No hay propiedades mágicos dentro de ese ingrediente. Es lo que la harina representaba. Él dijo, traer harina. Y cuando comenzó a colocar la harina sobre aquella olla que antes tenía muerte, ya no había muerte en la olla, porque la harina representaba a Jesús. ¿Cómo es eso, Pastor Carlos? Porque él dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando usted cose pan, lo tienes que hacer con harina. Él sabía que si yo busco la harina que representa a Jesús y lo tiro encima de la olla, entonces lo que era muerte tendrá que desaparecerse de allí. Déjame decirte en palabras más sencillas, Dios en este tiempo está buscando a buenos cocineros. Dios en este tiempo está buscando a cocineros ungidos. Ven acá, usted madre que está aquí o padre que cocina en la casa, ¿cuántas veces tu hijo ha llegado a la cocina, ha abierto la nevera y ha dicho estas palabras, no hay nada para comer? Y tú entras en la cocina, abres la misma nevera, miras los mismos ingredientes y le dices, dame 20 minutos y le cocines un plato tan sabroso. No es que no había nada en la nevera, es que el hijo no era un buen cocinero. Pero cuando hay un buen cocinero en la casa, tú puedes tomar de la nada y hacer algo bueno. Pues Eliseo tenía la unción de buen cocinero, porque él tomó la olla de muerte y maldición y lo convirtió en una olla de bendición. Y también Cristo Jesús, cuando apareció al escenario, la muerte que había en la olla del mundo, cuando él fue colocado allí, quitó la muerte de la olla y dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Porque no has podido detener
al Cristo de la gloria. El trabajo de nosotros como iglesia, ayúdame aquí en el teclado que me voy. La historia, lo impresionante de la historia es que nosotros debemos de ser como Eliseo. La iglesia de este tiempo, nuestro trabajo no es de sacar el veneno de la olla. Nuestro trabajo es de agregarle el ingrediente necesario a la olla. No. Tú nunca vas a salvar a nadie tratando de sacarle el veneno que hay en ellos. Pero si le introduces el ingrediente principal, yo no te estoy diciendo que te cambie de ropa, pero te estoy diciendo que te cambies de dueño. Yo no te estoy diciendo que cambies tu trabajo, pero te estoy diciendo que te cambie de posición. Porque cuando saco la harina del cielo y lo coloco en la olla del mundo, lo que era plato de muerte ahora sirve de bendición. Como Eliseo, estamos viendo a nuestro alrededor vientos venenosos de distintas doctrinas. Estamos viendo calabazas de nuevas modas. Estamos viendo hierbas de tendencias no cristianas. Pero nuestro trabajo no es tratar de quitar el veneno, porque terminará siendo frustrado. Pero si le agregas el ingrediente correcto, si pones ese guiso, ese plato en las manos de Dios, lo que para ti se prueba a muerte, para Dios es totalmente diferente. Cuando terminan aquí, la historia dice que ya no hubo más muerte en la olla. No había nada inertemente purificador de la harina, porque la purificación verdadera había venido de la confianza de Eliseo en Dios. Que cuando Cristo es el ingrediente principal, es imposible que el plato sea amargo. Cuando Dios es el ingrediente principal, es imposible de que cuando te sientas a la mesa estés comiendo de platos amargos, porque Él adereza mesas delante de ti en presencia. Vela esto, me voy. La historia dice que una vez que terminó de quitarle el veneno del potaje, llegó un hombre frente a él, de acuerdo a la ley mosaica, de llegar al hombre de Dios más cercano y traerle a él los diezmos. Cuando llega a él, lo único que él le había traído era un poco de pan y un poco de higos. Y cuando él se lo entregó, la historia dice que Eliseo, mirando lo que se le había entregado, dijo: dale a la gente para que coma. Le trajo 20 panes y le trajo trigo nuevo. Y Eliseo dice: dale a la gente para que coma. Y cuando Eliseo dice esto, su criado le dice: ¿cómo podré poner frente a estos hombres este pan? Habían cientos de hombres, y él miró a los 20 bolillos de pan y dijo: no da suficiente. No es eso un anticipo del milagro de Jesús. Cuando había los 5,000 frente a él,
miró a sus discípulos y dijo: no los vamos a mandar a la casa hambrientos, dale vosotros de comer. Y cuando dijo dale vosotros de comer, su discípulo le dijo a él: ¿cómo si no hay mucho? Andrés miró a Jesús y le dijo: ¿hasta dónde llegaremos con solamente 5 panes y 2 peces? Pero como Eliseo, Jesús dile: dale a ellos de comer. Eliseo, dile: dale de comer, porque aquí te profetizo, hoy yo declaro que comerán y sobrará. Como un anticipo del milagro de Jesús, Jesús no solamente hizo la declaración, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo entregó, y los 5,000, sin contar mujeres y niños, todos comieron hasta que fueron satisfechos. Y cuando los discípulos comenzaron a recolectar, habían 12 canastas de sobras, porque Jesús había dicho de que ellos iban a comer y que iba a sobrar. Mis queridos hermanos, usted necesita entender que Dios a menudo comienza con lo poco que nosotros tenemos. En las manos de Andrés eran 5 panes y 2 peces. En la mano del criado de Eliseo era solamente 20 pedazos de pan. En la mano de Moisés era solamente una vara. En las manos de David era solamente una onda. En las manos de Pedro era solamente unas redes. En las manos de la viuda era solamente un poco de aceite. Pero cuando lo colocaron en las manos de Dios, eso que era poco se convirtió en suficiente, porque no es lo que tienes en tus manos, es en manos de quien colocas lo que tú tienes. En tus manos es un talento pequeño, pero en las manos de Dios es algo que puede cambiar el mundo. En tus manos es un liderazgo pequeño, es un ministerio pequeño, pero en las manos de Dios, Dios dice: si yo lo bendigo, si yo lo quebranto, entonces todos podrán comer y sobrará. Porque no es lo que tú tienes en tus manos, es en manos de quién. No sigas subestimando lo que tú tienes, porque cuando lo entregas en manos de Dios, lo que tú tienes es suficiente para Él. Eliseo entregó su vida en las manos de Dios y logró hacer doble de lo que Elías había hecho. ¿Qué cambio podrás hacer tú en el mundo si dejes de subestimar lo que tienes y comienzas a entregarte en las manos de Dios? ¿Cuánta gente podrán comer de lo que tú tienes si dejaras de mirar lo poco que tienes y comenzaras a mirar lo mucho que te necesitan? ¿Cuántas vidas serán completamente transformados cuando dejes de subestimar lo poco que tienes y confiar de que en las manos de Dios eso que tú tienes puede suplir a todos a tu alrededor? Póngase sobre sus pies, mis queridos. No es lo que tienes en tus manos, es en manos de quien colocas lo que tú tienes.